Veamos ahora cómo realizar nuestras primeras aportaciones. En primer lugar, veremos cómo documentar un caso en el apartado Portfolio. Bien, lo primero que tenemos que hacer nuevamente es acceder al entorno de administración de WordPress y acceder al escritorio. Una vez que estemos dentro del escritorio de WordPress, deberemos ir a la barra lateral izquierda. Aquí encontramos el elemento Portfolio y luego dentro de Portfolio se despliegan dos elementos de menú, Portfolio y Add New. En Portfolio, si seleccionamos esto, veremos todas las aportaciones que hayamos hecho nosotros hasta ese momento. En primer lugar aparecerán seleccionadas las que son mías, que son las únicas que podré editar, pero podré también acceder a todas las que se hayan publicado previamente, tanto ya publicadas como en estado borrador o pendiente. Veamos cómo añadir una nueva. Para comprender mejor qué es lo que tenemos que hacer, vamos a utilizar directamente la plantilla de aportación Portfolio que os servirá de base. Bien, el editor de WordPress es relativamente sencillo, por lo tanto no deberíais tener demasiada dificultad a la hora de completar vuestras aportaciones en el portfolio. Como veis aquí en primer lugar aparece el elemento título, ¿de acuerdo? Ahí tendréis que indicar un título suficientemente descriptivo del caso que estáis analizando. Por defecto os va a crear un enlace permanente, salvo que utilicéis un título muy largo no será necesario editarlo. Cuando utilicéis un título muy largo es posible que este enlace permanente sea excesivamente largo y convenga acortarlo, por lo que tenéis la opción de editar. Luego tenemos el editor visual. El editor visual nos permite incluir toda la información base que forma parte de nuestro análisis. En principio la plantilla que os planteamos es la siguiente. Una introducción que contendrá no más de 3 párrafos en la que de forma sumaria describáis el caso que habéis analizado. Luego introduciremos un salto de lectura de tal manera que el sistema reconozca cuando luego haga la selección por categorías solamente enseñe los primeros elementos de la descripción. Y luego pasamos ya directamente a los elementos que forman parte del análisis en sí. Esto simplemente es una indicación, es decir, lo que se os marca aquí es que respetéis la plantilla, pero lo que importa de cara a la información que vosotros vais a incluir es lo que viene a partir de esta zona que empieza con corchetes. Esto marca la estructura visual con la que luego se va a presentar la información que incluir dentro del análisis. Básicamente hay 3 elementos. La descripción, que corresponde con una breve descripción del caso analizado y que debe incluir la conclusión principal que extraéis de ese análisis. En segundo lugar, los objetivos y audiencia, que debe indicar cuáles son los propósitos esenciales y cuáles son los públicos objetivo que busca ese caso o ese producto. Y en tercer lugar y último, el contenido, es decir, una descripción de qué contenidos se ofrecen, en caso de haberlos, qué servicios permite realizar a los usuarios e igualmente en el caso de haberlos, los sistemas de participación que posibilita el caso que habéis analizado. La estructura de este bloque concretamente dependerá siempre, lógicamente, del caso y específicamente del tema que estemos trabajando en cada momento. Una vez que hemos completado la información correspondiente al análisis del caso, tendremos que incluir alguna información extra para mejorar el posicionamiento y la visualización de nuestro documento. En este caso, en primer lugar, lo que haremos será incluir información, vais a ver que de forma muy básica, para mejorar el posicionamiento SEO. Pongamos por caso, por ejemplo, que estuviésemos analizando la herramienta de visualización de información Tableau Public. En ese caso, lo que haríamos sería incluir, por ejemplo, dentro de la palabra clave principal, la palabra visualización. Bien, en el caso de que estuviese incluida, que en este caso como estamos utilizando la plantilla no lo es, estuviese incluida dentro del título del artículo, dentro del contenido, todos estos elementos que aparecen aquí en rojo nos aparecerían en verde. Bien, en ese caso significa que hemos elegido una buena palabra clave. Bien, no será necesario incluir ningún otro elemento en este apartado SEO. Descendiendo encontraremos las opciones del portfolio. Aquí dejaremos por defecto esta opción. Incluiremos el nombre del cliente, en este caso el nombre de la empresa o el nombre de la institución que desarrolla el producto. Incluiremos la URL que corresponda a donde está público ese caso que hemos analizado. Dejaremos este valor así, de esta manera, el Social Network Sharing. Y luego utilizaremos siempre que sea posible para crear los thumbnail types y lo que son los inside post thumbnail, crearemos y utilizaremos un vídeo. Bien, siempre que sea posible localizaremos un buen vídeo que, como decía, muestre sus características y lo que haremos será copiar la URL que nos entregue, en este caso, la visualización de ese vídeo.
Lo llevaremos aquí y publicaremos en ambos sitios la URL que acabamos de copiar de YouTube. En ocasiones puede que sea complicado encontrar un vídeo que represente adecuadamente el caso que queremos analizar. En ese caso, la opción que utilizaremos en este punto será utilizar una imagen. Seleccionaremos en ambos casos la opción imagen y haremos lo siguiente. Volviendo a nuestro caso de Tableau Public, podremos utilizar cualquiera de las múltiples opciones que tenemos para capturar imagen. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar una herramienta que se utiliza en el entorno Mac que se llama Jink. Simplemente lo que haría sería coger, seleccionar esa imagen, de acuerdo, capturarla y guardar esa imagen como un elemento que luego voy a incorporar. Y posteriormente lo que vamos a hacer aquí dentro de lo que es el editor de portfolio, seleccionar la imagen que queremos cargar para que se utilice como elemento base de esa entrada. Deberemos hacer exactamente lo mismo asignando la imagen destacada. En este caso, dado que el documento está ya dentro de la librería multimedia, utilizaremos el documento que corresponda que queremos utilizar. El último paso que deberemos dar es asignar la categoría de publicación. Como fijáis, aquí está el widget de categorías y descendiendo por el árbol de categorías encontramos aportaciones estudiantes. Deberemos señalar siempre esta y luego indicar el tema a la que pertenece la aportación que realizamos. Por último, tendremos que enviar nuestro documento para revisión. Por defecto no se publican automáticamente las entradas que realizáis dentro del portfolio, sino que el profesor tendrá que revisarlas y en función de cómo valore las mismas, hará que se publiquen o os pedirá que las corrija. En cualquier caso, en todo momento, yendo a la zona de portfolio, tenéis la posibilidad de comprobar, recuperar o editar las entradas que habéis realizado previamente, siempre dentro de este filtro que son míos, es decir, las aportaciones que yo he realizado a lo largo del curso.